Orígenes y contexto espiritual de su vida. El beato Ugolino de Gualdo surge en la historia de la Iglesia como una figura marcada por la sencillez, el silencio y una profunda búsqueda de Dios. Para comprender su vida y su testimonio espiritual, es necesario situarlo en el contexto histórico, social y religioso de la Italia medieval, un tiempo caracterizado por grandes contrastes en florecimiento espiritual y al mismo tiempo profundas tensiones sociales, políticas y eclesiales. Ugolino nació en la región de Gualdo, en Italia central, durante la Edad Media, una época en la que la fe cristiana impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana. La sociedad estaba estructurada en torno a comunidades rurales y ciudades en crecimiento, donde convivían nobles, campesinos y clérigos. En este entorno, la religiosidad popular tenía un peso enorme en peregrinaciones, penitencias, ayunos y la veneración de santos eran prácticas habituales que alimentaban la vida espiritual del pueblo. Desde joven, Ugolino fue testigo de la fragilidad de la existencia humana, marcada por enfermedades, pobreza y conflictos armados. Estas realidades despertaron en él una profunda sensibilidad hacia lo espiritual y una inquietud interior que lo llevó a buscar algo más que los bienes materiales o el reconocimiento social, mientras muchos aspiraban a mejorar su posición económica o social. Ugolino comenzó a sentir una atracción especial por la vida de oración, el silencio y la penitencia. El contexto eclesial de su tiempo también influyó decisivamente en su formación espiritual. La Iglesia vivía un período de renovación, con un fuerte llamado a regresar a la pureza del Evangelio. Surgían movimientos de reforma que insistían en la pobreza, la humildad y la imitación radical de Cristo. La vida eremítica y monástica era vista como un camino privilegiado para quienes deseaban consagrarse totalmente a Dios, alejándose de las distracciones del mundo. En este ambiente, Ugolino encontró inspiración en la vida de los santos y eremitas que lo precedieron. Historias de hombres y mujeres que habían renunciado a todo para vivir únicamente para Dios resonaban con fuerza en su corazón. No se trataba de una huida irresponsable del mundo, sino de una respuesta radical al amor divino, vivida como una ofrenda silenciosa por la salvación de las almas. Los primeros años de la vida del beato Ugolino estuvieron marcados por una educación sencilla, probablemente influida por la piedad familiar y las enseñanzas de la iglesia local. La oración, la asistencia a los sacramentos y la escucha de la palabra de Dios moldearon su carácter y fueron preparando su corazón para una entrega más profunda. Ya desde entonces, quienes lo conocían percibían en él una inclinación especial hacia la vida interior y una notable coherencia entre su fe y sus acciones. El entorno natural de Gualdo, con sus montes y espacios solitarios, también desempeñó un papel importante en su desarrollo espiritual. La contemplación de la creación lo llevaba a alabar a Dios y a reconocer su pequeñez ante la grandeza divina. Este contacto con la naturaleza favoreció en Ugolino un espíritu contemplativo y una sensibilidad especial hacia el silencio, que más adelante serían rasgos distintivos de su vida. Así, los orígenes del beato Ugolino de Gualdo no pueden entenderse solo como un dato biográfico, sino como el inicio de un camino espiritual profundamente enraizado en su tiempo y, a la vez, sorprendentemente actual. Su historia comienza con una pregunta que sigue resonando hoy: ¿cómo responder plenamente al llamado de Dios en medio de las circunstancias concretas de la vida? Esta inquietud sería el motor que impulsaría a cada una de sus decisiones futuras y daría forma a un testimonio de fe que aún inspira a quienes buscan a Dios con un corazón sincero. El llamado interior y el inicio de su camino de conversión. La segunda etapa en la vida del beato Ugolino de Gualdo está marcada por un acontecimiento decisivo: el surgimiento de un llamado interior profundo y persistente que lo impulsa a una conversión cada vez más radical. No se trata de un momento aislado o repentino, sino de un proceso lento y exigente, en el que la gracia de Dios va modelando su corazón y orientando su voluntad hacia una entrega total. A medida que Ugolino avanzaba en su juventud, comenzó a experimentar una tensión interior entre las expectativas del mundo y el deseo creciente de consagrarse plenamente a Dios. Aunque no se conservan muchos detalles concretos sobre su vida cotidiana
En estos años, la tradición señala que llevaba una existencia sencilla, marcada por la piedad y una notable sensibilidad espiritual. Sin embargo, su corazón no encontraba descanso en una fe superficial o meramente exterior. Anhelaba una relación más profunda y transformadora con el Señor. Este llamado interior se manifestaba especialmente en la oración. Ugolino dedicaba largos momentos al silencio, a la meditación de las Escrituras y a la contemplación del misterio de Cristo. En la escucha atenta de la palabra de Dios, descubría una invitación constante a dejarlo todo para seguir al Señor con un corazón indiviso. Las palabras del Evangelio sobre la pobreza, la humildad y la renuncia resonaban en su interior con una fuerza particular, interpelándolo de manera personal. La realidad social y eclesial de su tiempo reforzaba esta llamada. Ugolino era testigo de las injusticias, de la violencia y de la fragilidad moral que afectaban a muchos sectores de la sociedad. Frente a este panorama, comprendió que su respuesta no debía ser la crítica ni el juicio, sino una vida ofrecida como testimonio silencioso de conversión y reparación. Para él, la santidad no consistía en grandes discursos, sino en una coherencia radical entre la fe y la vida. En este proceso de discernimiento, Ugolino fue aprendiendo a desprenderse progresivamente de aquello que podía atarlo al mundo. La renuncia no fue inmediata ni fácil. Como todo ser humano, experimentó dudas, temores e incertidumbres. Abandonar las seguridades conocidas para abrazar un camino de austeridad, requería confianza plena en la providencia divina. Sin embargo, cada pequeño acto de desprendimiento fortalecía su libertad interior y lo acercaba más a Dios. Un elemento clave en esta etapa fue su creciente amor por la penitencia, entendida no como un castigo, sino como un medio de purificación del corazón. Ugolino practicaba el ayuno, la sobriedad y la disciplina del cuerpo, buscando conformar toda su persona a Cristo crucificado. Estas prácticas, lejos de endurecerlo, lo hacían más sensible al sufrimiento ajeno y más compasivo con las debilidades humanas. También se fue desarrollando en él un profundo sentido de obediencia y humildad. Ugolino aprendió a reconocer la voluntad de Dios no solo en la oración personal, sino también en los acontecimientos cotidianos y en los consejos de personas espiritualmente sabias. Este espíritu dócil y abierto a la acción del Espíritu Santo fue esencial para su crecimiento interior y para las decisiones radicales que vendrían más adelante. El llamado que Ugolino percibía no era una huida del mundo por desprecio, sino una respuesta de amor. Comprendía que, al ofrecer su vida en silencio y recogimiento, estaba sirviendo a la Iglesia de una manera misteriosa pero eficaz. Su conversión interior lo llevó a comprender que la verdadera transformación del mundo comienza en el corazón de cada persona que se deja moldear por Dios. Así, esta segunda etapa de su vida representa el tránsito de una fe heredada y vivida con sinceridad hacia una fe elegida conscientemente, asumida con radicalidad y sostenida por una profunda vida interior. El beato Ugolino de Gualdo se preparaba, casi sin saberlo, para dar un paso decisivo que marcaría definitivamente su camino de santidad. La entrega total de sí mismo en una vida de soledad, oración y unión con Dios. La elección radical de una vida retirada y contemplativa. La tercera etapa en la vida del beato Ugolino de Gualdo representa un punto de inflexión decisivo, el momento en que el llamado interior, madurado en la oración y el discernimiento, se transforma en una elección concreta y radical. Ugolino no se limita ya a desear una vida más profunda con Dios, sino que da pasos firmes hacia una existencia retirada, centrada casi exclusivamente en la contemplación, la penitencia y la unión constante con el Señor. Después de un largo proceso interior, Ugolino comprendió que Dios lo invitaba a una forma de vida marcada por el silencio y la soledad. Esta decisión no nació del cansancio del mundo ni del rechazo a las personas, sino de un amor tan intenso a Dios que lo impulsaba a buscarlo sin distracciones. Para él, el retiro no era evasión, sino disponibilidad total. Al alejarse del ruido exterior, esperaba escuchar con mayor claridad la voz divina que ya resonaba en lo profundo de su corazón. El paso hacia una vida retirada implicó una renuncia concreta a muchas comodidades y seguridades. Ugolino aceptó vivir con lo estrictamente necesario,
abrazando una pobreza real y cotidiana. Su alimento era sencillo, su vestimenta austera y su descanso limitado. Todo en su vida estaba orientado a reducir lo superfluo para dejar espacio a lo esencial. Dios en esta pobreza voluntaria no era solo material, sino también interior, pues buscaba desprenderse de su propia voluntad para someterla plenamente a la voluntad divina. En esta etapa, la oración se convirtió en el eje absoluto de su existencia. Ugolino estructuraba sus días en torno a momentos prolongados de oración silenciosa, meditación de las Escrituras y alabanza constante. No buscaba experiencias extraordinarias ni consuelos sensibles, sino la fidelidad diaria, incluso en la aridez espiritual. Sabía que amar a Dios no consistía en sentirlo siempre cerca, sino en permanecer fiel, aun cuando todo parecía oscuro y silencioso. La soledad, lejos de empobrecerlo, lo enriqueció interiormente. En el retiro, Ugolino aprendió a confrontarse consigo mismo, a reconocer sus límites y fragilidades, y a abandonarlos confiadamente en las manos de Dios. Este camino de verdad interior fue exigente, pues la soledad no oculta las debilidades humanas, sino que las hace más evidentes. Sin embargo, Ugolino aceptó este proceso como un medio de purificación y crecimiento espiritual. Un rasgo fundamental de esta etapa fue su profunda unión con el misterio de Cristo crucificado. Ugolino contemplaba frecuentemente la pasión del Señor, encontrando en ella el sentido de sus sacrificios y renuncias. Comprendía que su vida retirada tenía valor en la medida en que se unía al sacrificio redentor de Cristo por la salvación del mundo. Así, su sufrimiento silencioso se transformaba en una ofrenda de amor y reparación. A pesar de su deseo de soledad, Ugolino no rompió completamente el vínculo con la comunidad cristiana. Su retiro no lo aisló espiritualmente de los demás. Al contrario, lo unió de un modo más profundo. Oraba constantemente por la iglesia, por los pecadores, por los pobres y por quienes sufrían. Su intercesión silenciosa se convirtió en una forma concreta de servicio, invisible a los ojos del mundo, pero preciosa ante Dios. En esta etapa también se consolidó en Ugolino una actitud de obediencia y docilidad. Aunque llevaba una vida retirada, no actuaba según caprichos personales. Buscaba discernir cada decisión a la luz de la voluntad divina, aceptando correcciones y consejos cuando era necesario. Esta obediencia interior protegía su camino espiritual de caer en el orgullo o en un aislamiento estéril. La elección de una vida contemplativa no fue para Ugolino una meta alcanzada, sino un camino que debía renovarse cada día. Cada amanecer representaba una nueva oportunidad de decir sí a Dios, de perseverar en la entrega y de profundizar en la comunión con Él. Esta fidelidad cotidiana, vivida en lo oculto, fue forjando en Ugolino una santidad silenciosa, hecha de pequeños actos de amor, paciencia y perseverancia. Así, la tercera etapa de la vida del beato Ugolino de Gualdo revela la fuerza transformadora de una decisión tomada con fe y valentía. Al elegir una vida retirada y contemplativa, Ugolino se convirtió en un testigo elocuente de que el silencio, la oración y la entrega total a Dios no empobrecen la existencia humana, sino que la llenan de un sentido profundo y eterno. Madurez espiritual, pruebas interiores y fecundidad silenciosa. La cuarta etapa en la vida del beato Ugolino de Gualdo está marcada por una profunda madurez espiritual, acompañada de pruebas interiores que purificaron su fe y dieron a su vida retirada una fecundidad inesperada. Si en las etapas anteriores, Ugolino había elegido el silencio, la soledad y la contemplación como camino hacia Dios, ahora ese camino se consolidaba mediante una fidelidad perseverante, probada por dificultades interiores y exteriores que fortalecieron su unión con el Señor. En este período, Ugolino experimentó lo que muchos maestros espirituales describen como la noche del espíritu. No se trataba de tentaciones visibles o sufrimientos materiales extraordinarios, sino de una sequedad interior prolongada en la que la oración parecía estéril y la presencia de Dios se sentía lejana. Para un hombre cuya vida estaba centrada en la contemplación, esta prueba resultaba especialmente dolorosa. Sin embargo, Ugolino no retrocedió ni buscó consuelos alternativos. Permaneció firme, confiando en que Dios actuaba incluso cuando no era perceptible.
Esta fidelidad en la oscuridad fue una de las grandes gracias de esta etapa. Ugolino comprendió que la verdadera fe no se apoya en sentimientos, sino en una adhesión profunda y libre a la voluntad de Dios. Él aprendió a amar a Dios por él mismo y no por los dones espirituales que pudiera recibir. Así, su oración se volvió más sencilla, más desnuda, pero también más auténtica y sólida. Al mismo tiempo, su vida comenzó a irradiar una influencia espiritual silenciosa. Aunque no buscaba reconocimiento ni notoriedad, muchas personas se sentían atraídas por su ejemplo. Algunos acudían a él en busca de consejo espiritual, otros simplemente deseaban su oración. Ugolino, lejos de sentirse molesto, acogía estas solicitudes con humildad, consciente de que no era él quien actuaba, sino Dios a través de su pequeñez. En sus encuentros con quienes se acercaban a él, Ugolino no ofrecía discursos elaborados ni enseñanzas complejas. Su palabra era sencilla, nacida de la experiencia y del evangelio vivido. Hablaba de la paciencia en la prueba, de la confianza en la providencia divina y del valor del silencio interior. Muchas veces, su mayor enseñanza no era lo que decía, sino la paz que transmitía con su sola presencia. Esta etapa también estuvo marcada por una mayor profundidad en la virtud de la caridad. Aunque su vida era retirada, Ugolino encontró formas concretas de vivir el amor al prójimo. Compartía lo poco que tenía, ofrecía su tiempo para escuchar y sostenía espiritualmente a quienes atravesaban momentos difíciles. Su caridad no era ruidosa ni espectacular, sino constante y fiel, reflejo del amor de Cristo vivido en lo cotidiano. Las pruebas interiores que enfrentó no lo cerraron sobre sí mismo. Por el contrario, lo hicieron más comprensivo y misericordioso con las debilidades ajenas. Al experimentar su propia fragilidad, Ugolino aprendió a no juzgar, a acompañar con paciencia y a confiar en los tiempos de Dios para cada persona. Esta actitud lo convirtió en un verdadero padre espiritual para muchos, aún sin proponérselo. Durante este tiempo, su unión con la cruz de Cristo se profundizó aún más. Ugolino entendía que la fecundidad espiritual nace del sacrificio aceptado con amor. Ofrecía sus sufrimientos interiores por la Iglesia, por la conversión de los pecadores y por quienes no conocían a Dios. Así, su vida oculta se transformaba en una fuente de gracia para muchos, aunque él nunca llegara a conocer el alcance de esa ofrenda. La perseverancia de Ugolino en medio de las pruebas también fue un testimonio elocuente para su entorno. En una época en la que muchos buscaban soluciones rápidas o consuelos inmediatos, su constancia mostraba que el camino cristiano es, ante todo, un camino de fidelidad a largo plazo. Su ejemplo enseñaba que la santidad no consiste en momentos extraordinarios, sino en la entrega diaria, silenciosa y confiada. Al final de esta etapa, Ugolino se encontraba espiritualmente fortalecido, más libre de sí mismo y más profundamente unido a Dios. A las pruebas no lo habían endurecido sino purificado. Su vida, aparentemente escondida y simple, se había convertido en un terreno fértil donde Dios obraba abundantemente, preparando el legado espiritual que continuaría inspirando a otros después de su muerte. Así, la cuarta etapa del beato Ugolino de Gualdo revela cómo la madurez espiritual se forja en la perseverancia, en la aceptación humilde de las pruebas y en una caridad vivida sin protagonismo. Su ejemplo recuerda que las obras más fecundas de Dios suelen realizarse en el silencio, lejos de los aplausos, en corazones que permanecen fieles, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Plenitud de la vida oculta y entrega total a Dios. La quinta etapa en la vida del beato Ugolino de Gualdo puede describirse como el tiempo de la plena madurez espiritual, cuando su existencia, ya profundamente enraizada en Dios, se convierte en una ofrenda constante y silenciosa. Después de haber atravesado pruebas interiores, sequedades espirituales y una purificación prolongada del corazón, Ugolino entra en un periodo de gran estabilidad interior, marcado por una paz profunda y una unión cada vez más sencilla y total con el Señor. En esta etapa, Ugolino ya no busca nada para sí mismo. Su vida está completamente orientada hacia Dios, y todo lo que hace, por pequeño que sea, se convierte en un acto de adoración. La oración, que antes pudo estar acompañada de lucha o aridez, ahora fluye con naturalidad. No se trata de experiencias extraordinarias, ni de visiones, sino de una presencia continua de Dios
en su interior una conciencia viva de estar siempre ante Él. La simplicidad caracteriza profundamente este tiempo. Ugolino entiende que no necesita multiplicar palabras ni prácticas externas para agradar a Dios. En su oración se vuelve más contemplativa, más silenciosa, sostenida por breves invocaciones, por la meditación de la palabra y por una actitud constante de abandono en la voluntad divina. Vive lo que muchos santos han expresado: a Dios basta. Esta convicción impregna cada instante de su jornada. A pesar de su vida retirada, la fama de su santidad comienza a extenderse con mayor claridad. Personas de distintas condiciones se acercan a él buscando orientación espiritual, consuelo o simplemente su bendición. Ugolino recibe a todos con humildad y respeto, sin considerarse maestro ni guía, sino un simple hermano que camina hacia Dios. Siempre desvía la atención hacia Cristo, recordando que toda gracia proviene únicamente de Él. En sus consejos, Ugolino insiste especialmente en la fidelidad cotidiana. Enseña que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, sino que se construye en la perseverancia, en el cumplimiento fiel de los deberes diarios y en el amor sincero al prójimo. Sus palabras, aunque sencillas, nacen de una vida coherente y por eso tocan profundamente los corazones de quienes las escuchan. La caridad ocupa un lugar central en esta etapa de su vida. Ugolino, aun teniendo poco, comparte generosamente. Está atento a las necesidades materiales y espirituales de quienes se le acercan. Su compasión no es sentimental, sino concreta. Escucha con paciencia, ora por los afligidos, anima a los desanimados y sostiene a los débiles con una palabra de esperanza. Su vida se convierte en un reflejo silencioso de la misericordia de Dios. Un rasgo notable de este periodo es su creciente espíritu de intercesión. Ugolino dedica largos momentos a orar por la Iglesia, por los pecadores, por los enfermos y por quienes sufren injusticias. Vive profundamente unido al misterio de la comunión de los santos, convencido de que incluso desde el anonimato, su oración puede colaborar eficazmente con la obra salvadora de Dios. Esta conciencia le da un profundo sentido a su vida escondida. La aceptación serena del sufrimiento también se intensifica en esta etapa. Ugolino no está exento de dificultades físicas ni de limitaciones propias de la edad o de su estilo de vida austero. Sin embargo, acoge todo con paciencia y agradecimiento, viendo en cada prueba una oportunidad para unirse más estrechamente a Cristo crucificado. No se queja, ni busca compasión. Ofrece todo en silencio, confiando en que Dios transforma el dolor en fuente de gracia. En esta phase, Ugolino vive una libertad interior notable. Ya no se preocupa por el juicio de los demás, ni por el reconocimiento humano. Su única referencia es la mirada amorosa de Dios. Esta libertad se manifiesta en una alegría serena, discreta, que no depende de circunstancias externas. Quienes lo conocen perciben en él una paz profunda, fruto de una vida totalmente entregada. La quinta etapa de la vida del beato Ugolino de Gualdo muestra cómo la santidad alcanza su plenitud cuando el alma se vacía de sí misma para dejar espacio a Dios en su existencia, aparentemente insignificante a los ojos del mundo. Se convierte en un testimonio elocuente de que la verdadera grandeza está en la fidelidad, la humildad y el amor vivido hasta el extremo. Este periodo final de madurez espiritual prepara el camino para su entrega definitiva. Ugolino ya no vive para sí, sino que puede decir con verdad que su vida está escondida con Cristo en Dios en su ejemplo. Invita a redescubrir el valor de la vida interior, del silencio fecundo y de la confianza absoluta en la providencia divina, recordándonos que la santidad auténtica suele florecer lejos del ruido y de los honores, en corazones que se dejan transformar plenamente por el amor de Dios, en consumación de una vida escondida en Dios. La sexta y última etapa en la vida del beato Ugolino de Gualdo representa la culminación de un camino espiritual recorrido con fidelidad, humildad y amor silencioso. Es el tiempo de la entrega total, cuando toda su existencia queda plenamente configurada con Cristo y orientada hacia el encuentro definitivo con Dios.
Esta etapa no está marcada por grandes acontecimientos exteriores, sino por una profundidad interior que revela la obra completa de la gracia en un alma dócil. En este periodo final, Ugolino vive con una conciencia muy clara de la cercanía de la eternidad. No se trata de temor ni de ansiedad, sino de una espera serena, confiada, sostenida por la esperanza cristiana. Su relación con Dios alcanza una sencillez extrema. Ya no hay lucha, ni búsqueda, ni inquietud. Todo se resume en permanecer, en amar y en abandonarse plenamente a la voluntad divina. Su oración se convierte casi por completo en contemplación silenciosa. Las palabras son pocas, pero el corazón está constantemente elevado a Dios. San Ugolino vive en una actitud permanente de adoración interior, donde cada respiración, cada gesto y cada instante se transforman en alabanza. La frontera entre la oración y la vida cotidiana desaparece. En todo es oración, todo es ofrenda. En esta etapa final, el beato Ugolino acepta con profunda paz el deterioro del cuerpo y las limitaciones propias de la fragilidad humana. El sufrimiento físico, lejos de apagar su espíritu, se convierte en un último acto de unión con Cristo crucificado. Vive el dolor no como un castigo, sino como una participación amorosa en el misterio redentor. Su actitud ante el sufrimiento es silenciosa, paciente y llena de confianza. Quienes lo acompañan en estos últimos tiempos perciben en él una gran serenidad. No hay amargura ni apego a las cosas de este mundo. Ugolino se muestra agradecido por cada día vivido, por cada persona que Dios puso en su camino y por cada prueba que lo ayudó a purificar su amor. Su corazón está libre, desprendido, totalmente orientado hacia Dios. Un rasgo profundamente conmovedor de esta etapa es su intensa vida de intercesión final. Ugolino reza especialmente por la Iglesia, por los sacerdotes, por los pecadores y por quienes sufren. Aunque sus fuerzas físicas disminuyen, su amor se expande. Cree firmemente que su última misión es orar, ofrecer y amar hasta el final, convencido de que ninguna oración se pierde ante Dios. La muerte, para el beato Ugolino de Gualdo, no es una ruptura, sino un paso. La vive como un encuentro esperado, como el cumplimiento de una promesa largamente deseada. Su tránsito es sencillo, silencioso y lleno de paz, coherente con la vida humilde que eligió. Así, su existencia termina como comenzó, en la discreción, pero llena de sentido eterno. La sexta etapa de su vida nos deja un mensaje claro y profundamente actual. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en amar de manera extraordinaria lo ordinario. Ugolino nos enseña que una vida escondida en Dios, vivida con fidelidad y amor, tiene un valor inmenso ante los ojos del Señor y una fecundidad que trasciende el tiempo. Su ejemplo invita a vivir con una mirada puesta en la eternidad, a no temer la entrega total y a confiar en que Dios completa en nosotros la obra que Él mismo ha comenzado. La vida del beato Ugolino de Gualdo es un testimonio luminoso de que el silencio, la humildad y la perseverancia son caminos seguros hacia Dios. En oración al beato Ugolino de Gualdo. Beato Ugolino de Gualdo, alma sencilla y fiel, que viviste escondido en Dios y confiaste plenamente en su voluntad. Enséñanos a amar el silencio, a perseverar en la oración y a ofrecer cada instante de nuestra vida como una ofrenda agradable al Señor. Intercede por nosotros para que sepamos vivir con humildad, aceptar nuestras pruebas con fe y caminar cada día hacia Dios con un corazón libre y confiado. Amén. Han llamado a la acción. Si la vida del beato Ugolino de Gualdo ha tocado tu corazón, te invitamos a compartir este testimonio, a dedicar un momento diario al silencio y la oración, y a ofrecer tus acciones cotidianas a Dios con amor. La santidad comienza hoy en Loupecuego, allí donde estás.